Bienvenidos amigos todos de Perú Travel Team. Estamos en la secuencia de PTT en directo. PTT en directo, amigos. Estamos en nuestra segunda sesión con todos ustedes. Es un gusto que nos estén acompañando. Es un gusto también tener el invitado que tenemos hoy para todos ustedes. El tema está muy interesante. Así que, bueno, vamos a presentar a Andrea Ledesma, quien es una especialista ya con una larga trayectoria en el tema de turismo, quien nos va a hablar de un tema muy interesante. ¿Qué tal, Andrea? Un gusto tenerte con nosotros. Muy buenas noches con todos y todas. Muchas gracias por la oportunidad. Andrea, bueno, el día de hoy vamos a conversarnos sobre lo que es el tema de las lomas. Entonces, digamos, para dar una previa, ¿no? A general, a todas las personas que nos están viendo en este momento, ¿nos podrías decir qué son y por qué son tan importantes? Claro que sí. Bueno, las lomas, para empezar, es un ecosistema costero. El Perú es uno de los pocos países a nivel mundial privilegiados por contar con este ecosistema. En el caso de Lima Metropolitana, que es uno de las ciudades o dentro de los departamentos costeros, tenemos un aproximado de 18 distritos que poseen este ecosistema. Y dentro de estos 18 distritos encontramos a Villa María. La principal característica de una loma es su estacionalidad, ¿no? Es decir, tenemos dos temporadas muy marcadas en una loma: la temporada seca, que suele ser en la época del verano, en la ciudad de Lima, Marrón. y la temporada húmeda, que suele ser en la época de invierno, ¿no? Que es, en este caso es entre los meses de junio a agosto normalmente. Esa es la principal característica, ¿no? Y cuando la loma se encuentra en temporada verde o húmeda, suele pues reverdecer y aparecer una gran cantidad de especies de flora, y por ende también encontramos especies de fauna que habitan el lugar, ¿no? Esa es la principal característica de este ecosistema. Además de que también podemos encontrar recursos culturales dentro de este espacio, ¿no? Como el caso de pinturas rupestres, el caso también de posibles tumbas prehispánicas, entre otros recursos también paisajísticos, geológicos muy interesantes, de los cuales podemos aprender. Y la importancia del ecosistema radica más allá del paisajismo y de lo lindo de este espacio para ir a tomarse fotografías, radica en los beneficios que este ecosistema nos puede brindar a nosotros como seres humanos, no solo a los que viven cerca del ecosistema, sino también a toda la población limeña. Por ejemplo, uno de los principales beneficios de la loma que lo podemos sentir hoy en día es la regulación del clima. Una loma bien conservada, bien cuidada, va a brindar los conocidos como servicios ecosistémicos o beneficios. Y bueno, vamos a encontrar una mayor cantidad de servicios o beneficios que la loma nos puede brindar, como aire puro, como el control de los desastres naturales, como también el agua atmosférica por la cantidad de humedad y neblina que se concentra, entre muchos otros beneficios más que podemos disfrutar cuando visitamos las lomas. Cabe recalcar, ¿no? De que cuando uno va en temporada de loma, como tú has mencionado, se puede ver la flor de Amancaes. Es correcto, ¿no? Una flor amarilla, hermosa, que la podemos presentar en la primera y segunda semana máximo, creo, ¿no? Porque es su tiempo de Así es. florecimiento. Es la primera que sale y por ende es una de las más emblemáticas. Y sí, salen en esos periodos de meses, entre junio y julio de cada año. Claro. Bueno, sabemos de que el trabajo que se ha realizado no es que sea de la noche a la mañana, no es que se ha dado como que de un mes a otro. Es un arduo trabajo que no solamente no ha tenido, digamos, representantes como tú a la cabeza, ¿no? Digamos, es un grupo de personas, es un grupo humano que viene trabajando a través del tiempo para que, pues, digamos, pueda generarse como que este circuito que ya han tenido ya. Entonces, preguntarte ahí, ¿no? ¿Cuál es ese trabajo que han venido realizando en Lomas de Paraíso, ¿no? Y cómo es que tú has logrado que poco a poco la comunidad se haya integrado, porque si bien entiendo de que empezó, digamos, con un grupo de personas que fueron a trabajar este proyecto, a través de los años ya la comunidad que vive de Villa María se integró con ustedes y ya pues es un grupo, digamos, que ya más grande que pudo intervenir, ¿no? Sí, bueno, en realidad han sido varias etapas, ¿no? La primera, por ejemplo, tiene surgimiento a raíz de una iniciativa y voluntad comunitaria, pero de manera independiente, porque la Asociación de Lomas de Paraíso, que actualmente gestiona y trabaja en el lugar,
está formada por vecinos de 3 asentamientos humanos que habitan en estos 3 lugares, como es la comunidad de Edén del Manantial, de Villaviste y de Quebrada Alta. Entonces, cada uno de los vecinos que forman parte de la asociación actualmente, en sus inicios, cada quien en sus propios asentamientos humanos realizaban labores de conservación y de cuidado de las lomas, así de manera independiente. Luego ya se vienen a juntar, ¿no? Y crean la asociación, y también otros vecinos que no pertenecen a la asociación también han estado participando. Con el pasar de los años, pues surgen diversos factores que han provocado, por decirlo así, que algunos vecinos dejen de participar, ¿no? De repente se aparten por un tiempo de la conservación de las lomas, y es ahí donde la asociación, al verse pues de repente con escasez de personas que participen de la actividad, es que convocan a más personas externas a las comunidades aledañas, y es ahí donde llego yo, donde llegan muchos compañeros más, que incluso no son todos de Villa María, hay un porcentaje que suele ser de otros distritos que también vienen hasta la fecha participando en la conservación de las lomas y dentro de la asociación. Pero ya, digamos, hace un par de años, o hasta incluso 3 años atrás, estamos logrando que nuevamente, ¿no? Nuevamente se integren aquellos vecinos que antes estuvieron participando y que lo dejaron, así como también los que eran sus hijos o sus nietos, que ahora ya son jóvenes adultos, que también se puedan integrar, ¿no? Es un proceso, todo eso es algo cíclico que estamos trabajando de a pocos. Y es así como actualmente pues las comunidades aledañas participan. Claro está, no en su totalidad, aún hay mucho por hacer, como se dice, pero sí estamos de a pocos permitiendo y convocando que más personas puedan también sumarse, tanto nuevas como las antiguas, ¿no? Y la forma como se involucran, pues en este caso, por ejemplo, un caso puntual de este año es que se pudo presentar un proyecto a concurso público, y se ganó este proyecto a través del programa de Trabaja Perú, que es un programa del Estado. Y este proyecto contemplaba el mantenimiento y rehabilitación de los senderos turísticos de la ruta que tenemos en Lomas de Paraíso, de Manantial a Quebrada Alta. Y dentro de este proyecto, pues se contrató a personal para que realice las labores de mantenimiento mismo. Y es ahí donde los vecinos y vecinas de estos sectores mencionados, así como otros más, participaron en las labores o en las faenas de trabajo que se realizan. Y además, pues también hay todo un tema de mejora de los baños para visitantes, un tema de muralización en el ingreso del circuito, colocación de barandas, de paneles interpretativos, todo un trabajo detrás en el cual se ha visto mucha participación de los vecinos, no solamente en las faenas en campo, sino también dando opiniones para el mural, dando opiniones para los paneles, entre otros temas más que hemos ido tratando en conjunto. Y bueno, esperamos seguir sumando cada vez más personas. Mira, déjame decirte que, bueno, tú sabes que a través de los 3 últimos años hemos sido, digamos, de visita, ¿no? A ser parte del circuito en cada temporada de Lomas, y te soy sincero, puedo decir, o sea, de manera como que una prueba fehaciente de que en los 3 años se ha visto una evolución del circuito, porque recuerdo la primera vez que fui, si bien ya había como que un caminito, ya no, todavía no estaban los paneles, de las personas que eran guías no habían tantas. Ya después de 3 años, o sea, el segundo y tercer año, o sea, había una evolución, pero después de 3 años, que ya fue el año pasado que fui, ya había como que un circuito más estructurado. Nos habías contado que la comunidad como que previos meses ya comienzan a colocar las piedritas para elaborar el camino, comienzan a elaborar como unas escaleritas, ¿no? Y tuvieron, digamos, el apoyo, creo que de la municipalidad, para que haya los paneles, y la verdad es que se ve el trabajo que han hecho ustedes, ¿no? Y me parece excepcional, te felicito en verdad por eso, y da gusto en Gracias. verdad el trabajo que se puede visualizar, ¿no? Y bueno, todas las personas en este momento nos están viendo y imagino que querrán también participar, ¿no? Porque, tenemos una pregunta para ustedes, ¿no? Que ya han colocado las alternativas, ahí búsquenlas, igual las voy a mencionar. Recuerden que son 3 opciones, ¿eh? A la pregunta que voy a hacer, los resultados salen al final del programa, estén muy atentos. Y bueno, la pregunta es la siguiente. Facilita, ¿qué son las lomas? Lo acabamos de decir hace un momento, ¿eh? Así que si responden mal, no están atentos. Primera opción es A, zoológico; B, parque zonal; y C, ecosistema costero. Ecosistema costero. C. Entonces, elijan cuál de las 3, escríbanos, al final sacamos los resultados. Y bueno, Andreita, eh, nos has hablado que son las lomas, el trabajo que vienen realizando, ¿correcto? Pero también
todo proyecto, así como tiene su parte buena, también hay cosas por seguir trabajando, hay retos, ¿no? Que se tienen que afrontar, que pueden ser retos buenos, retos malos, ¿no? Que cualquier cosa se puede presentar. ¿Podrías mencionarnos, ¿no? cuáles son los retos que tienen que afrontar ustedes actualmente? Claro, bueno, dentro de los principales retos que la asociación junto con las comunidades aledañas venimos afrontando en estos tiempos, están muy asociados, por un lado, al tráfico de terrenos, que es un delito ambiental que viene desde muchos años atrás dándose, y por otro lado, el turismo informal, que se ha incrementado a raíz pues de, claro está, la existencia de las redes sociales, que cuando son bien llevadas es un éxito y es la mejor herramienta del mundo, pero cuando es manejada de manera incorrecta genera impactos o puede traer impactos negativos para espacios como las lomas, por ejemplo. En el lado del tráfico de terrenos, pues existen muchas ordenanzas, muchos dispositivos legales que se crearon hace años atrás y se han ido aprobando mucho más en el camino, pero que en la práctica no se están cumpliendo. Hay muchas ordenanzas que, por ejemplo, incluso tienen todo un sistema de sanciones a aplicar a quienes cometan algún tipo de delito ambiental, ya sea que ocupen un espacio en la loma de manera informal, ya sea que lo compren, ya sea que participen en el proceso de negociación, pero no hemos podido corroborar que se haya aplicado las sanciones, como la ordenanza lo indica, pero sí hemos visto casos de ocupaciones informales o invasiones en ese transcurso de años desde que se creó y se aprobó la ordenanza. Luego hay otra ordenanza que también, por ejemplo, indica que no se puede habitar zonas consideradas de protección y tratamiento paisajista, y la loma se encuentra dentro de esta categoría, y aún así se siguen cometiendo este tipo de delitos. La loma también forma parte de una lista que maneja el Ministerio de Agricultura de ecosistemas frágiles. Al estar dentro de esta lista, pues se entiende que la loma es un espacio que debe ser cuidado porque al estar tan cerca a una población puede ser susceptible a cualquier tipo de amenaza o atentado, ¿no? Y es ahí también donde juega un papel muy importante la autoridad, que también en muchos casos hemos sentido su inacción. Por otro lado, en el tema del turismo informal, el principal reto es la irresponsabilidad de muchos visitantes y también de grupos, entre comillas, organizados, que promueven visitas a las lomas, confundiendo muchas veces el espacio de Lomas de Paraíso con otros ambientes aledaños, generando que la viralización de estos otros espacios aledaños hagan que la gente llegue a Lomas de Paraíso confundidos, pensando que las lomas es ese lugar que, bueno, lo puedo decir, le llaman Apucicay. Hay mucha gente que piensa que Apucicay, para que llegues a ese lugar, puedes subir por las Lomas de Paraíso usando los accesos que tenemos. Y eso no es lo correcto, no es la información veraz, y hay mucha gente que, a pesar que se les informa, se comunica, a pesar de todo ello, hay mucha gente que sigue llegando a Lomas de Paraíso preguntando por ese otro sitio. Y si no fuera que ese lugar se ha viralizado tanto, no vendría tanta gente. Y recibir en una loma, en un ecosistema costero y frágil a la vez, tanta gente es muy perjudicial para los caminos, para la fauna, para la flora y para la población aledaña también. Entonces son problemas o retos que venimos hasta el momento luchando a través de diferentes estrategias con diferentes actores para que nos puedan brindar las herramientas necesarias para poder combatir estos problemas. Por el lado del tráfico de terrenos, siempre articulamos con la red de Lomas del Perú a la que pertenecemos, buscando que los congresistas y los regidores cumplan su función, haciendo pues el papel que les corresponde para que estas leyes sean aplicadas, no solamente aprobadas en documentos. Y por el lado del turismo informal, venimos articulando con la Subgerencia de Turismo de la Municipalidad de Lima para que también pueda establecerse medidas correctivas a estos grupos informales desorganizados en realidad, ¿no? Entonces en ese proceso estamos. Sí, es lamentable el hecho de que, bueno, a veces hay personas que no se informan del todo para poder llegar a un atractivo. Creo que ahí, digamos, hay una oportunidad, digamos, para que ser como turistas, ¿no? Un tema de cultura turística, se podría decir, ¿no? Entonces, creo que ahí, digamos, hay que hacer un mea culpa entre todos en general para investigar un poquito más para cuando vayamos a un atractivo. Y bueno, ahora que hablabas del tema de los terrenos, todo ha salido, digamos, hace poco, ¿no? Una ley, ¿no? De que, digamos, como que vulnera el tema de todo el trabajo que se está realizando en el tema de Lomas de Villa María, y digamos, es importante que quizás podamos
que nos cuentes a ver un poquito de cómo esto, digamos, lo está perjudicando, ¿no? ¿Cuáles son esos peligros, ¿no? A través de esta promulgación de la ley 28687, ¿no? ¿Nos podrías comentar un Sí, poquito, por favor? claro, claro, claro. Bueno, lo que esta ley está provocando a raíz de su aprobación es de que aquellas ocupaciones informales, o llamémosle de frente las invasiones promovidas por traficantes, puedan incrementarse y puedan, lo que es peor, formalizarse. Porque esta ley lo que hace es ampliarles el plazo que se tiene para poder formalizar ocupaciones informales, ampliar este plazo. Entonces, aquellas invasiones promovidas por traficantes que, digamos, se han creado recientemente, antes no podían ser formalizadas, por lo tanto, no valían y eran luego desalojadas. Pero ahora, con esta ley, han ampliado los años. Y eso quiere decir que a esas invasiones recientes las van a considerar válidas para que puedan formalizar. Y obviamente hay muchas personas que se aprovechan de abogados, ¿verdad? Que se prestan para poder falsificar documentos, notarios también. En Perú hay mucha corrupción, eso todos lo sabemos, y van a aparecer un montón de documentos en donde van a decir que ellos están dentro del año que la ley te permite y por ende pueden formalizarse, cuando en realidad van a ser recientemente creadas. Entonces, esta ley abre camino para más corrupción, abre camino para el tráfico de terrenos en aumento, para la formalización de muchas ocupaciones informales en las que ni siquiera pues se está brindando las condiciones mínimas necesarias para que una persona pueda habitar. No solamente es el tema de que, ay, no quiero que invadan las lomas porque van a desaparecer el ecosistema en el cual nosotros como asociación, digamos, trabajamos, sino también es un tema de que qué tipo de espacio para vivienda se supone que estás brindando, porque el traficante lo que ve es el tema lucrativo. Una vez que logra vender. Bueno, retomando la transmisión, disculpen por las fallas técnicas, suele suceder. Estábamos comentándoles acerca de esta ley que aprueba o formaliza las ocupaciones informales en los ecosistemas de lomas. Y como les venía comentando, no solamente estamos hablando de que esta ley va a atentar contra el patrimonio natural, perjudicando al ecosistema y de repente dañando el espacio en el cual la asociación como la que yo pertenezco trabaja, sino también hablamos de el hecho de que no estamos dando una vivienda digna a las personas que adquieren de verdad estos espacios para vivir, porque no cuentan con acceso a ningún servicio básico como es la luz, el agua, el desagüe, el transporte no puede llegar hacia ese lugar porque es inaccesible las rutas que se pueden tener, el tema de los residuos sólidos, no habría un transporte adecuado para recoger esos residuos sólidos, provocando que se acumulen en los espacios aledaños a las casas. Hablamos de un tema no solamente de paisajismo, de ambientalismo, sino también hablamos de un derecho a la vivienda digna, no una vivienda cualquiera. Entonces es un tema muy importante que va más allá de lo ecológico, es un tema ya social que requiere que el Estado tome acciones inmediatas y no solamente apruebe ordenanzas que se queden en el papel. Entonces es algo que yo pienso que debe ser considerado, reconsiderado, reevaluado, si es posible. Incluso la asociación, a través de la Red de Lomas del Perú, en conjunto con otras entidades como la UDEAL y Centro Urbes Lab, presentaron un documento en el cual hicimos una sugerencia de una modificatoria en un párrafo de esta ley para que se excluyan a las lomas de esta promulgación, para que así las ocupaciones en lomas no sean validadas, sino más bien en todo caso en otros ambientes. Pero aún así, con esta sugerencia dada, tampoco fue considerada. Entonces vemos cómo a nivel del Poder Legislativo existe mucho desconocimiento o en todo caso demasiados intereses de por medio. Y eso es algo que viene ocurriendo. Ok. Entonces, y en eso estamos ya. Bueno, gracias Andrea. No, sí, nos has presentado el panorama, digamos, que se está dando sobre esta ley. En verdad esperemos que las cosas puedan mejorar, aunque bueno, es complicado siempre cuando son cosas del gobierno como tal, ¿no? Entonces, pasamos amigos a los resultados de la encuesta. Yo sé que ustedes lo estaban esperando. Sí, la respuesta es la C. Ganó la C y qué bueno en verdad que todos hayan respondido con la letra C de casita. ¿Sí? Ecosistema costero. Muy bien, han estado atentos a las preguntas. Y bueno, Andreita,
quería, bueno, que nos des unas últimas recomendaciones finales, ¿no? Para todas las personas que nos están viendo, si tienes algún tip, digamos, algún consejo, digamos, en este momento con el tema de las lomas y en adelante cuando quieran volver a visitarlas, ¿no? Claro, sí, muy breve. Las Lomas de Paraíso por el momento no están atendiendo, el acceso se encuentra restringido, nos encontramos todavía en últimos trabajos de mantenimiento de nuestros senderos turísticos, por eso es que solicitamos a los visitantes que quieran ir, que ya no resistan ir a visitar las lomas, que por favor tengan un poco más de paciencia, que ya estaremos anunciando prontamente la reapertura del ingreso a las Lomas de Paraíso y después, en una segunda etapa, nuestro servicio de orientación turística también. Y para cuando ya se empiecen las caminatas, pedimos a todos, por favor, respetar los protocolos de bioseguridad que la asociación en conjunto con los vecinos vamos a implementar. También respetemos las decisiones de quienes indicamos que todavía no se puede visitar y nos informemos bastante antes de ir a un lugar para dejar de confundir Lomas del Paraíso, por ejemplo, con el Apucicay, ya que no son el mismo espacio. Eso sería de mi parte. Andrea, una consulta. Mira, ahora que acabas de mencionar sobre el Apucicay, hay una pregunta que nos han hecho el público nos está viendo en este momento, y es sobre ¿por qué no hacer un recorrido integrado con el Apucicay, ¿no? O sea, ¿por qué no hacer un recorrido integrado que incluya el Cisne, aprovechando que, bueno, que el tráfico que tiene el tema del Apucicay? Bueno, en realidad, si lo vemos por un tema comercial, ya lo estaríamos haciendo, ¿no? Por un tema parquetero, comercial, como lo querramos llamar. Pero pasa que justamente viene el detalle, que no nos estamos informando, ¿no? Entonces, hay todo un tema de propiedades, de un tema legal, un tema de uso correcto o incorrecto del espacio que se da en ese terreno, que ya la municipalidad tiene que verlo, ¿no? Hay todo un ambiente que le pertenece a la Municipalidad de Lima, que está dentro de un área protegida que ya se aprobó, que es el ACR, y Lomas de Paraíso está dentro, ese otro lugar está dentro, pero la forma como se está manejando en ese otro espacio, pues ahí hay muchas cosas detrás que la municipalidad tiene que investigar y donde la asociación prefiere mantenerse al margen porque tenemos nosotros una imagen también que cuidar y tenemos ética y principios de conservación desde un inicio que nos formamos y no por un tema comercial o marquetero vamos a involucrarnos con lugares que todavía no tienen claro su panorama o su uso o propiedad del espacio, ¿no? Entonces nosotros no queremos meternos en esos detalles y ya cuando la municipalidad lo anuncie o comunique abiertamente a todo el público cuál es la situación real de ese ambiente, ya nosotros veremos en ese momento, tomaremos la decisión si convendría o no de todas formas aliarnos o articularnos. Mientras eso no suceda, no lo podemos hacer por más que el tema comercial nos quiera empujar a ello. Claro, o sea, te doy la razón porque, o sea, hablando en un tema, siendo de responsabilidad también con el atractivo, entiendo pues, ¿no? De que cada atractivo tiene una posición, ¿no? El trabajo que vienen haciendo ustedes, digamos, es como que es un turismo responsable, ¿correcto? Y entonces, cuando ya, pues, si entre ambas partes difieren por ese sentido, es complicado, pues, no llegar a un tema, a un, digamos, circuito en conjunto. ¿No? Porque, Aparte si me permites para completar la idea y no dejarlo sí. realmente así, que solamente es un tema de ética, también hay un tema del tipo de turismo que estás mencionando, ¿no? Ese otro lugar maneja un turismo masivo que es válido y puede existir en cualquier parte del mundo, y nosotros como asociación y como Lomas de Paraíso manejamos un turismo que es más selectivo, más con un grupo pequeño y se llama el ecoturismo. Entonces, son dos tipos de turismo diferentes, dos modos de trabajo diferentes que se están realizando en esos dos espacios diferentes, por ende hay que también evaluar muy bien si uno quiere aliarse o no con otros lugares, tomando en cuenta su modo de trabajo. Entonces, no es solamente por un tema comercial, también hay un tema de propiedad, hay un tema de leyes y hay un tema también de conservación de por medio. Porque, a ver, corrígeme si estoy equivocado, porque cuando yo he ido, por ejemplo, a Lomas de Paraíso, entran por grupos, y cada grupo es supervisado por una persona quien está guiándolos y supervisando, digamos, en todo el trayecto para que no se puedan salir del camino que ya está estructurado, o sea, el circuito, ¿no? Yo no he ido a Apucicay, sin embargo, he visto, digamos, por otras videobloggers, por otros influencers, que, digamos, la entrada como que es abierta. O sea, no es que haya necesariamente un control de un grupo del flujo de personas. Entonces, creo que también por ahí difieren, ¿no? Exacto. Y sí, bueno,
se respeta también y digamos que tienes toda mi solidaridad, digamos, en el tema que la postura que tienen ustedes y sí, pues, ¿no? Hay que tener un control siempre en cada atractivo. Bueno, Andreita, Claro. la verdad ha sido un gusto conversar el día de hoy contigo. Para mí siempre conversar, digamos, en esos temas de lomas me encantan, muy educativo. Por favor, para todas las personas que nos están viendo, coméntanos sobre tus redes sociales y cómo podemos informarnos más sobre el tema de lomas, ¿no? Y también conocer más sobre Lomas de Paraíso. Claro que sí, pueden seguirnos en las redes sociales para que nos encuentren. Tenemos el Facebook, que es @lomas de paraíso, en minúscula todo. Tenemos también el Instagram, que es @lomas de paraíso igualmente, y contamos hace poco con Twitter, que es también @lomas de paraíso. Y en el caso del correo electrónico es lomasdeparaíso@gmail.com. Entonces ahí tenemos todos estos medios para poder contactarnos, pueden seguirnos para que se enteren de las novedades y también para que se informen, ¿no? Les sugiero informarse bastante, como les digo, y también pues revisen páginas de la Municipalidad de Lima, donde también se comparte muchas veces de lo que hacemos. Eso sería de mi parte sobre las redes sociales. Perfecto.